Vamos a empezar. Bienvenidos a todos and welcome everybody. This is the session in Spanish, so I'm going to switch back to Spanish. Bienvenidos. Eso es la sesión número 2 de las presentaciones en español. Okay. So, hoy día vamos a ver 3 presentaciones. Vamos a empezar con Luis, después con Franco y Freddy al final. Ahora las presentaciones están como grandes, so tenemos un link en Confluence donde todas las presentaciones están. So, si la gente quiere ver, voy a enviar un correo con el link, pero todas las presentaciones están en Confluence. Yo quiero decir de nuevo gracias a Luis, Franco y Freddy para participar. Y espero que todos, eso es como una discusión, eso tenemos como 20 minutos para la presentación y como 10 minutos para preguntas o si hay comentarios. La idea es de usar el chat de BlueJeans para escribir la pregunta. Y al fin de la presentación podemos ir de nuevo y dar una respuesta a cada pregunta o comentario. Aquí tenemos 3 más días con presentaciones y cada tiempo vamos a empezar a las 4 de Chile. Y para decir de nuevo, porque Carol no recibí ningún correo para participar, tenemos como un concurso, ¿sí? Disculpa, Sí, sí, Carol. hay 2 participantes. Hay 2 a último minuto. Ok. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es que vamos a dar un día más para otras participantes que quieren explicar su pantallas original y podemos hacer después de las presentaciones, mañana podemos dar como una minuta a cada persona y para explicar. Y después creo que todos vamos a elegir la cual preferimos. ¿Ok? No sé si hay otras preguntas, pero si no, por favor, Luis. Ok. ¿Se ve la presentación? Sí, muy bien. Perfecto. Tú puedes Bueno, usar en Se presentación, ve, en modo de presentación, sí, si quiere. se ve grande la ahí está. presentación. Gracias. Perfecto. Ok. Bueno, Se ve grande, eh, buenas tardes. Voy a presentar un tema que es sistemas eléctricos de potencia en Rubin y respaldo de cargas. ¿Ya? Para quienes no me conocen, yo soy Luis Vergara, soy padre, esposo, soy uno de mis pasatiempos y mi hobby es la cocina. Soy profesionalmente ingeniero civil electricista, soy electromecánico de pasión. Tengo, digamos, una trayectoria en el área de más de 25 años. He trabajado en distintas áreas del tema eléctrico, en la parte electromecánica, generación, montajes eléctricos, diseño de sistemas de generación hidroeléctricos y de combustión interna. Y, digamos, dentro de eso me llevó a mis inicios en Rubin,
por allá, por el año 2016, en abril, 18 de abril del 2016, fue mi primer día en Cerro Pachón, donde esta era la fotografía de ese día. Cuando llegué estaba solamente las obras civiles del primer y segundo nivel, el pier y lower se estaban comenzando recién a erigir con enferradura, y en el lower todavía se apreciaba la roca viva. Del calibraciones, nada aún. Todavía se está haciendo la rampa, digamos, para poder hacer, digamos, toda la construcción de calibraciones. Aquí estuve 2 años en la empresa contratista que hizo la construcción, y después de 2 años, ¿cierto?, pasé el día 21 de marzo del 2018 a LSST Rubin, y esta era la fotografía de aquel día, o esta es la fotografía de ese día, ya con un calibraciones armado, el edificio de servicio terminado, se puede decir, y una cúpula que estaba recién empezando a tener algunas estructuras metálicas hacia arriba. El tema, digamos, que voy a presentar es el sistema eléctrico de potencia, en parte, digamos, que tenemos en Rubin. Para esto, primero, ¿qué es un sistema eléctrico de potencia? Es un conjunto de equipos, instalaciones utilizados para generar, transmitir, distribuir energía eléctrica a las cargas finales que pueden ser industrial o domiciliaria. Digamos, en el caso nuestro sería del tipo industrial. También, digamos, en la parte de consumos contamos con sistemas de respaldo, donde tenemos tecnologías como acumuladores de energía UPS y sistemas de combustible, digamos, generación de combustible. En este caso nosotros tenemos los dos, un sistema de UPS y un sistema de generador con combustible diésel. Con esto logramos tener una seguridad en el sistema en caso de falla, que se requiera intervenir el sistema, modificar, transformar, reparar. Podemos contar con el suministro seguro, ¿cierto?, siempre que lo necesitemos. Para graficar un poco, esto es lo que viene siendo un sistema eléctrico de potencia, donde nosotros estamos en la parte final, digamos, donde está la red de distribución, ya que contamos con una línea de media tensión, que es la que viene desde La Serena, ¿cierto?, pasa, entra a Cerro Pachón, pasa a alimentar lo que es Control Puerta, Tololo, Hotel Pachón, Gemini, Soar, y nosotros estamos al final de este sistema, lo que nos hace un poco complicado en cuanto a la calidad de energía que podamos recibir cuando hay fluctuaciones o variaciones en la red, o una carga muy grande. O sea, nosotros, pues, si tenemos una falla, porque los eléctricos fallamos en algo y generamos una falla, hacemos repercutir toda la línea a todos los otros proyectos. Para explicar un poco esto, aquí hice un diagrama eléctrico un poco sencillo, cosa de que pudiera ser entendible, creo yo, a cualquier persona, pero que cumpla ese objetivo, donde tomamos desde el portal de Cerro Pachón, ¿cierto?, que es la energía que llega digamos, a Aura, y de ahí hacia abajo, digamos, desde el portal, es el dominio de Rubin, donde tenemos un reconectador, ¿cierto?, que está marcado con el número 79, que es nuestro, y lo podemos maniobrar a voluntad según sea el requerimiento, para hacer reparaciones, modificaciones, aumentos, mantención, qué sé yo. Todo lo que está marcado en rojo es la línea de media tensión, que es una mezcla de soterrada y subterránea. Esta es en 23.000 volts, ¿cierto?, y va acompañada con una canalización de fibra óptica en todo su recorrido. Tiene aproximadamente 1.400 metros, ¿cierto? Y en la mitad, aproximadamente, existe una derivación donde
estamos alimentando una subestación para energizar todas las cargas de la villa, donde tenemos el casino, tenemos una cabaña, las oficinas de los contratistas, casa de cambio, la planta de tratamiento de aguas servidas. Y esto va con su sistema de respaldo, que cuenta con un generador de 110 kVA y un tablero de transferencia automática, que en caso de falla, ¿cierto? Da arranque al grupo electrógeno y alimenta las cargas que están aguas abajo, ¿cierto? Que corresponden a todo lo que es la villa. También se puede operar manualmente para poder realizar alguna mantención de transformador, mejora, cambio, o lo que sea necesario. Ahora, el concepto de transformador es, para que se entienda, a quienes no son expertos, es un equipo, una máquina electromecánica que toma un nivel de voltaje que viene en este caso elevado, de 23.000, y lo baja a un voltaje de 400 volt y 230 volt, que es el voltaje de los consumos que tenemos nosotros en Rubin, ¿cierto? Y los que usamos en Chile. Ahora, estos son tensiones seguras para las personas y los equipos, ya que los otros requieren un nivel de expertise mayor para poder operar. Después de esta derivación, nosotros nos vamos a través de la línea soterrada y subterránea hasta la subestación de 1500 kVA, que ya está digamos, en el edificio de servicio, y esta alimenta a través de un ducto de barras, un tablero de transferencia automática que está ubicado al interior del edificio en la sala eléctrica, que tiene asociado un generador de 750 kVA de marca Mitsubishi Heavy Duty, de un funcionamiento muy análogo, ¿cierto? Digamos, para poder tener seguridad de que este va a arrancar y no va a presentar fallas. Son un equipo que presenta muy pocas fallas. Un poco antiguo, si uno lo mira, pero bastante confiable. Esto tiene un control, ¿cierto? La línea segmentada de color rojo indica que este controlador que está en el grupo electrógeno se encarga de abrir y cerrar los switches del TDA, ¿cierto? Para alimentar la carga que está con la nomenclatura DP001, que es el tablero principal del edificio. Abre o cierra el switch de acuerdo a la fuente que se va a utilizar, si es la red comercial o el grupo electrógeno, en caso de falla o mantención o cambio, modificación. Ahora, para entender un poco más esto, nosotros acá tenemos una primera imagen donde podemos ver el portal de media tensión, ¿cierto? Que son estos típicos postes con ferretería que podemos ver en cualquier lugar en la calle, donde tenemos equipos como un compacto de medida, ¿cierto? Que es para poder medir la energía que se está consumiendo, y con un medidor de energía eléctrica muy parecido al que tenemos en el hogar. Entonces va tomando el registro de la cantidad de energía que está utilizando la carga. Después tenemos el reconectador, que no es más que un switch que abre y cierra, ¿cierto? Dejando pasar o no la energía eléctrica hacia la carga, operado a través de un control, ¿cierto? Electrónico, que en este caso en la foto central se puede ver el panel de operación, donde nosotros podemos abrir o cerrar, ¿cierto? Configurar, darle, digamos, distintas funciones a este equipo, en caso de que falla o que no sea una falla, que pueda despejarla, ¿cierto? Con una o dos operaciones. Y esto va en un envolvente para protegerla del medio ambiente y de la operación de personal que no está autorizado. ¿Ya? Es un reconectador marca Noha Power, bastante confiable. Ahora, aquí podemos ver lo que es la línea soterrada, ¿cierto? Esta es la figura que tiene en aproximadamente 900 metros, ¿cierto? Viene con esta figura, con algunos cruces en dos caminos, digamos, hay cruces de camino con banco de ducto reforzado, y la línea va sobre el suelo mejorado, compactado, apisonado, como se dice en la construcción,
y después va cubierto con este empircado de piedra para protegerlo del medio ambiente, ¿cierto? Y de cualquier intervención humana que pudiera haber. Aquí podemos ver en la segunda imagen la derivación que existe en la villa, donde se puede ver una celda que alimenta, que deriva a la subestación de 1500 kVA, y de ahí va al tablero de transferencia automática, ¿cierto? Y podemos ver el generador que está asociado a este. Desde aquí se alimentan todas las cargas que son de la villa. Para continuar por este camellón, ¿cierto? De línea soterrada, donde aquí ya viene, aparte de traer la fibra óptica, viene con una línea de agua también, que también pasa a dejar, digamos, agua potable a la villa. Acá podemos ver ya la transición que hay de la línea soterrada a la línea subterránea, con bancoducto reforzado y las cámaras de alto tráfico, ¿cierto? Y desde aquí ya va llegando al edificio. Aquí en la primera imagen se puede ver la caseta donde está ubicado el generador del edificio de servicio. Aquí en la primera imagen podemos ver la envolvente del grupo electrógeno de 750 kVA. Estas son la foto central, son las bombas de carga de combustible automático. ¿Ya? Este sistema está diseñado para poder operar en caso de que exista un corte prolongado sin personal en la montaña y el edificio permanezca siempre con energía eléctrica. Dado que esto se va monitoreando el estanque auxiliar del generador y lo va cargando de acuerdo a la necesidad, tomando desde el estanque principal de 20.000 litros, con lo que se puede lograr una autonomía de varios días, más de una semana, en caso de ser necesario. El sistema de carga de combustible cuenta con sensores, digamos switch, y un sensor ultrasónico igual para tener mayor seguridad y que no pueda existir una falla, digamos, o un derrame de combustible. En la tercera foto se ve el controlador del tablero de transferencia automática que está permanentemente monitoreando el estado de la red y en caso de ocurrir una falla, un desequilibrio de fases, una baja en la calidad de la energía, ¿cierto? Que está seteado los parámetros máximos y mínimos en él, lo que hace es desconectar la red y conectar el edificio al generador. Con esto se tiene la continuidad de servicio y también una calidad de energía eléctrica necesaria para no dañar ningún equipo ni elemento de algún sistema o subsistema del telescopio. Ya aquí en la primera imagen vemos la subestación de 1500 kVA con el ducto de barras, ¿cierto? Por donde sale la energía en baja tensión, 400 volts, hacia el edificio de servicio, o sea, hacia la sala eléctrica del edificio de servicio, llegando estas barras al TTA, que es la foto central, donde se aprecian dos switches en la parte baja. Uno corresponde a la red y el otro corresponde al grupo electrógeno. Estos son los que hacen el cambio de fuente de alimentación, ¿cierto? Según la necesidad y van a una barra común. Desde aquí alimentan el DP001, que es la tercera imagen, que es el tablero principal del edificio, donde desde aquí se reparten las cargas, la energía a las cargas finales de todo el edificio. Ahora, aquí tenemos un diagrama de el interior del edificio, pero desde la parte crítica, o sea, todas las cargas que están respaldadas. Donde tenemos el DP001, ¿cierto? Que sale con un alimentador con una protección de 1600 amperes a través de un conductor, llega a una barra común, ¿cierto? Que está asociada a tres protecciones, donde dos de ellas alimentan el UPS, UPM y rectificador. La protección número 3, ¿cierto? Es para hacer un bypass hacia la DP002, que es la carga que está respaldada por UPS. En condiciones normales, ¿cierto? El switch 1 y 2 permanece cerrado para alimentar el UPS y el rectificador, ¿cierto? Sale la energía
modulada en corriente alterna desde el UPS y se va alimentando la protección número 4 aguas arriba, ¿cierto? Y esta alimenta la carga respaldada del DP002. Ahora, en caso de que el UPS tenga una falla en una etapa de rectificación, en algún módulo, banco de batería, en algún elemento electrónico de la parte inversora, lo que hace el UPS automáticamente es pasar al rectificador y alimenta la carga en forma directa, ¿cierto? Desde el rectificador para poder generar un operario manualmente, un bypass sin cruce por cero. O sea, en ese caso, cuando ocurrir esto, genera una alarma, viene un operador, ¿cierto? Baja la protección número 3, o sea, cierra la protección número 3, por lo que energiza desde la red comercial, y abre la número 4, y la 1 y la 2. Y con eso deja el UPS totalmente fuera, y la carga que está respaldada nunca vio un corte de energía, ya que existen cargas críticas que bajo una condición de flicker, que se conocen en los términos eléctricos, que es un parpadeo de la energía, ¿cierto? Se desconectan o se pierde información o ocurre, digamos, eventos que no son los esperados. Aquí en las cargas respaldadas, en el cuadro azul, son todas las cargas que venían de proyecto como cargas a respaldar, o sea, alimentadas por la UPS, que son los tableros de distribución de alumbrado, fuerza y computación del piso 1 al 5, el telescopio domo, la unidad hidráulica, la central de incendio. Después de que se recibiera esta instalación por Rubin y se comenzara con la integración de los sistemas, se definió que habían cargas que también eran críticas, como la ghosting, que era, digamos, según lo que nos explicó Tommy, era, digamos, crítico en el sentido de que cualquier flicker o cualquier parpadeo de energía que hubiera, se perdía todo el trabajo realizado en caso de estar haciendo coating. Por lo tanto, tenía que ser respaldada sí o sí. Ahora, toda esta carga, la coating, la estación de servicio y el chiller de la coating, se hizo un análisis de la capacidad de la UPS, ¿cierto? Que es un UPS de 660 kVA, ampliable a 1000 kVA, o sea, a 1 mega. Se hizo un análisis de las potencias y se determinó de que era factible conectarlas, ya que en operación en condiciones normales de observación o de mantención, ¿cierto? Llámese coating, nunca iba a estar la totalidad de la carga funcionando. Por lo tanto, dado esto, se decidió conectar estas cargas al sistema de respaldo de UPS y también digamos, se está trabajando en hacer el aumento de la potencia del UPS porque es solamente una configuración de esta. ¿Ya? Ahora, para entender un poco lo de arriba, aquí en la primera foto se puede ver el UPS, ¿cierto? Que es todo este juego de tableros y gabinetes que está acá, negro, que se ve de frente. Ese viene siendo el conjunto de equipos de rectificación, inversión, ¿cierto? De energía, donde toma la energía que viene de la red, la convierte a corriente continua y la almacena en el banco de baterías, que son estos gabinetes que están atrás, donde aquí podemos ver uno de frente, ¿cierto? Que son gabinetes completamente llenos de baterías. Ahí la corriente se almacena y se va, nuevamente la saca hacia el equipo UPS y lo invierte a corriente alterna sinusoidal, modulada, de excelente calidad, mucho mejor que la que está en la red, ya que no tiene aquí contaminación ni perturbaciones por armónicos. Acá podemos ver en la primera imagen, ¿cierto? El primer gabinete que se ve acá es la celda de bypass, que este fue un cambio importante que se hizo, un trabajo que se realizó como mejora, ya que el sistema como estaba diseñado y construido no contemplaba este cambio de UPS a red sin cruce por cero.
O sea, teníamos, si en el momento que hubiera fallado un UPS o hubiésemos tenido la necesidad de mover, hubiese sido un trabajo mayor y hubiéramos tenido que dejar el edificio sin energía por un tiempo no menor para poder, digamos, realizar cualquiera de estos trabajos. Hoy en día, con lo que se realizó acá, que fue, como les digo, un trabajo arduo, podemos contar con una seguridad y confiabilidad del suministro eléctrico en forma permanente. En la segunda imagen se puede ver un poco la parte interior de esta celda, que es replicada en dos de estas fotos. En realidad, aquí se ven dos protecciones, son cuatro. Y arriba se puede ver el juego de barras de cobre, eh, donde viene la energía de entrada y la salida hacia abajo. Este trabajo se realizó íntegramente en Cerro Pachón, digamos, por el departamento eléctrico, donde ahí, digamos, podemos apreciar de que hubo un trabajo sigiloso y de calidad, no es que yo lo diga, sino que hablo por el equipo. A ver, del proyecto eléctrico inicial al día de hoy hay una diferencia bastante grande, ya que eh, se han realizado bastantes cambios, modificaciones, mejoras, aumentos, se han agregado elementos, pero todo esto se ha hecho bajo un análisis técnico bastante exhaustivo y delicado, eh, y todo lo que se ha hecho, digamos, profesionalmente. Por lo tanto, la seguridad y confiabilidad del suministro eléctrico continúa siendo un punto importante y se mantiene, digamos, y se ha mejorado incluso con esta última modificación. Mejoras, todo sistema siempre va a ser mejorable, por lo tanto, siempre vamos a estar haciendo mejoras a este sistema y después de que lo mejoremos, lo seguiremos mejorando hasta que entremos en operación y ya vamos a ver en ese momento cuándo será suficiente. Lo que viene es un poco incierto, dado que desde el inicio, desde el proyecto, la construcción y la integración, siempre han aparecido cosas, necesidades en el momento y se han ido resolviendo. Y el departamento eléctrico siempre ha estado disponible a todo esto y a su estudio, análisis y ejecución de lo que es lograble. Ahora, todo esto no se logra sin un equipo humano y técnico, que es parte importante donde se ha logrado conjugar un equipo de gente, un equipo humano, técnico, muy bueno, con profesionales y técnicos de alta calidad y, más que nada, personas. Y ahí les dejo una imagen de un genio nuestro, de nuestra área eléctrica, como siempre pensando que viene después. Muchas gracias y espero que les haya gustado y se haya entendido la presentación. Gracias, Luis. Excelente. Muchas gracias. Tenemos como un poquito de tiempo, no tanto, y hay preguntas. Eduardo, por favor, si tú quieres. Sí. Hola, buenas tardes, Luis. Buenas tardes, don Hola, Eduardo. hola a todos, hola. Felicitaciones por su presentación, muy buena. Muy clara, además. Le agradezco lo didáctica de ella. Don Luis, una Qué bueno que se haya consulta. entendido. Sí, muy Sí, didáctica, se lo agradezco. La consulta mía es la siguiente. Cuando retorna la red comercial después de un corte, muchas veces retorna con variaciones de voltaje. El TTA es ajustable en términos de este rango de variaciones de voltaje que van a ser aceptados para que pueda cortar el TTA y dar la transferencia automática. sí. La verdad es que lo tenemos ajustado a parámetros seguros, ¿cierto? Chile es pionero en el tema de calidad eléctrica. Digamos, partió antes que cualquier país en el mundo realizando
los sistemas eléctricos de potencia, sistemas interconectados. Y los temas de inicio son de análisis en todo el mundo, en las universidades donde se estudia, digamos, esta área. Por lo tanto, la legislación chilena, la ley, ¿cierto? Tiene unos parámetros que son bastante estrictos y rígidos. En base a eso, nosotros tenemos el ajuste realizado en el TTA, la frecuencia máxima mínima, la variación de tensión entre fases y el tiempo. Por lo tanto, el TTA, cuando retorna la energía, lo que hace es medir todos estos parámetros, ¿cierto? Frecuencia, voltaje, la estabilidad, durante un tiempo. Si en ese tiempo determina que está aceptable, ¿cierto? Que está aceptable para las cargas, ahí recién viene y conecta la carga a la red y el equipo sale de funcionamiento. Ok, gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Vamos a empezar con la segunda presentación. Luis, si tú puedes terminar y compartir tu pantalla. Y ahora, Franco. Hola, Franco. Sí, acá estoy. Hola. Hola. ¿Tú Voy a tienes tu comenzar a presentación compartir. también? Sí, por la favor. tengo acá lista. Sí, excelente. Vamos a ver. Ok, tú puedes empezar cuando listo. Por favor. Ok, ¿lo están viendo ahí? Sí, si tú puedes usar el modo de presentación, excelente. Ya, perfecto. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Franco Colioni, soy ingeniero electrónico aquí en Rubin y el tema que voy a presentar es sobre terremotos y sistemas de detección sísmica en Rubin. O sea, esto está basado en una charla que presenté el año pasado para el workshop de la versión 2019, pero en ese momento obviamente solamente la pudieron ver los que estaban en la sala y así que realmente es un agrado así para mí presentar esto en español así a todos mis compañeros. Además que no es la misma charla del año pasado, tiene algunas actualizaciones con cosas que han sucedido durante el año. Así que voy a explicar un poco sobre terremotos en general, sobre los sistemas que tenemos para medir terremotos, cómo los medimos, aplicación con la conexión con el sistema de Interlog, etc. Ojalá les parezca interesante. Así que, de partida, bueno, ¿qué son los terremotos o por qué se producen los terremotos? Si ven aquí a la izquierda, aquí una foto típica del planeta Tierra, y cómo se imagina, no sé, la mayoría de la gente del planeta es como si fuera una superficie continua, o sea, como si fuera, no sé, la superficie de un globo, por ejemplo, o de un huevo, que es como una superficie uniforme. Pero la verdad es que no es así, es como esta foto que está aquí abajo a la izquierda, es como si fuera una pelota de fútbol. O sea, digamos, el planeta está como compuesto de placas tectónicas que son, digamos, enormes masas continentales que están como metidas a presión en esta forma esférica y todo eso está flotando sobre un líquido, el magma. O sea, digamos, así es el planeta. Es un montón de placas que están metidas a presión, están apretadas entre sí y como están apretadas, digamos, todo el rato se están moviendo entre sí, se están golpeando, se están deslizando, se mete una abajo del otro, etc. Y cada vez que ocurre uno de esos movimientos, ocurre un movimiento sísmico. Esos son los movimientos sísmicos, es el movimiento de estas placas entre sí. Y como se pueden imaginar, cuando hay deslizamientos que son un poco más grandes de lo normal, los terremotos son más grandes, se sienten con mayor magnitud. ¿Y qué es lo que determina que algunas regiones sean más sísmicas que otras? Eso lo pueden ver en la foto de aquí al lado. Es básicamente qué tan cerca o qué lejos está uno de las intersecciones entre estas placas tectónicas. O sea, en el caso de Chile, ustedes pueden ver acá que prácticamente todo Chile está en la intersección entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. O sea, como dice el chiste ahí, la suerte del chileno, o sea, no podíamos tener mejor suerte que estar el país entero en la intersección de dos placas tectónicas. O sea, eso implica que por eso tenemos tantos terremotos, los tenemos todo el tiempo, a cada rato, de distintas magnitudes, pequeñas, grandes, etc. Así que, si ustedes ven, por ejemplo, no sé, otras áreas, por ejemplo, aquí en Europa, Alemania, por ejemplo, ya no está tan cerca de una área sísmica, por eso cuando reciben terremotos reciben con mucha menos magnitud. Y además que la placa donde está, digamos, la placa cercana, que es la placa euroasiática, no es tan activa como la placa sudamericana. Bueno, continuamos. Y en particular sobre la región de Coquimbo. Aquí, y especialmente sobre Cerro Pachón. Aquí, por ejemplo, pueden ver en el mapa la ubicación de Rubin, que está en este punto más o menos a unos 60 kilómetros de la costa. Bueno, la aplicación de la placa tectónica en realidad está como metida unas varias decenas de kilómetros dentro del mar, así que la distancia son aproximadamente puede que sean unos 100 kilómetros desde la ubicación, digamos, del límite de las placas con la ubicación de Pachón.
Y aquí puse otro mapa abajo que es la distancia entre Punitaqui y el sitio. ¿Por qué puse esta distancia? Porque en Punitaqui se ubica otra, digamos, una falla local, que es la famosa falla de Punitaqui. Las fallas en general, por decirlo de una manera, son como mini placas tectónicas dentro de otras placas. Y esta placa, de hecho, provocó un terremoto bien grande el año 97. Para los que son de la zona, probablemente se acuerdan del año 97 hubo un terremoto bastante grande, como de grado 7, que fue bien destructivo. Así que eso es otro también factor a considerar. Y aquí en la foto de la derecha pueden ver, este es un diagrama que pueden obtener, por ejemplo, en el Centro Sismológico Nacional, y que estos son los terremotos del mes de julio. Solamente del mes de julio aquí en la región de Coquimbo. O sea, me acuerdo cuando presenté una foto parecida el año pasado en Tucson, me preguntaron por la escala de tiempo. Hay gente que pensaba que esto era los terremotos en un año o en varios años, pero la verdad es que no, eso son los terremotos por mes, esto es solo un mes. Y ahí pueden ver que hice una marca donde está el sitio de Rubin, y la mayoría de los terremotos, como de esperar, ocurren en torno a, digamos, en la zona de la costera, porque ahí es donde están las placas. Pero hay algunos terremotos que ocurren un poco más cerca. De todos modos, todos estos que ven acá son terremotos muy pequeños, o sea, son de magnitudes 2, 3. No son grandes terremotos. Y si uno revisa un poco los registros históricos, se da cuenta que la mayoría de los sismos medianos ocurren por lo menos a una distancia de 50 kilómetros, y ya los sismos grandes por lo menos una distancia entre 80 y 100 kilómetros, o más que eso. Porque un terremoto grande obviamente tiene que venir digamos, de la intersección de las placas. Bueno, ¿y cómo se miden los terremotos en general? Digamos, la magnitud con la que se caracterizan es la aceleración, que generalmente es la aceleración de la Tierra, digamos, y relativa a este valor que aparece acá, que es G, que es la constante de gravedad. Digamos, en eso se mide, eso es lo que miden todos los sismógrafos del mundo, es la aceleración de la Tierra. Y como ustedes conocen, generalmente se usan estas dos escalas, que son la escala de Richter y la de Mercalli. Generalmente con eso es posible cuantificar la energía y los daños superficiales del terremoto. La escala de Mercalli es más que nada una escala como cualitativa, es como para caracterizar más o menos qué tan destructivo fue un terremoto en forma cualitativa. Por ejemplo, como se ve acá, no sé, pues, un grado 1, 2, 3 son movimientos muy imperceptibles que casi no se sienten. Grado 4, 5, 6 ya se siente un poco. 7, 8, las construcciones, pues algunas construcciones se pueden caer o sufrir daños, y ya obviamente grado 9, 10, eso ya es destrucción masiva. Y la escala de Richter es similar, digamos, tienen una correlación con la escala de Mercalli, por lo menos hasta el grado 6, 7, y ahí después de eso empiezan a diverger. Pero digamos, la escala de Richter es más como de interés para los sismólogos, porque esta es la que mide la energía del terremoto. Digamos, para una aplicación del mundo real, como que uno se interesa un poco en estas dos, porque a veces hay terremotos que tienen mucha energía, pero son muy profundos, entonces no provocan tantos daños en el exterior. Así como hay terremotos que son muy superficiales, no tienen tanta energía, pero como están cerca de la superficie, igual se mueve bastante. Y en la tabla de aquí al lado, ustedes pueden ver aquí los valores de aceleración, que es lo que se mide, comparado más o menos con una correlación con la escala. Y ahí ven que para, por ejemplo, el grado 1, 2, 3, 4, los valores de G son 0,001 G, 0,014 por ahí. Después, si nos movemos al grado 5, 6, 7, ya nos empezamos a mover a 0,04, 0,2, y ya al grado 7, 8 ya estamos en 0,2, 0,3. Bueno, esos son los rangos de aceleración con los que producen los sismos. Bueno, ¿y cómo medimos los sismos en Rubin? Para esto nosotros tenemos dos estaciones sísmicas. Una, que es esta estación, que es la que instalamos hace ya un tiempo, que es la estación Kinemetrics. Aquí pueden ver algunas fotos. Lo que se ve aquí a la izquierda, este es un sensor, es un acelerómetro. Digamos, este es que efectivamente está apernado aquí al piso y detecta la aceleración cuando hay un terremoto. Y aquí a la derecha tenemos el controlador, que es básicamente el aparato que le provee energía, registra los datos, los procesa, etc. Y aquí a la foto a la derecha puse, por si no se queda muy claro dónde está. Se está ubicado como detrás de la escalera, ahí a la entrada del quinto piso. Ahí es donde está puesto este sistema. Y ya lo hemos tenido así midiendo bastante tiempo. Pero tenemos un segundo sistema, que es el sistema de detección de ruido. ¿Cuál es el objetivo de este otro sistema? Básicamente que sea una alarma para utilizar en conexión con el sistema de Interlock, con el GIS. ¿Y esto por qué? Porque el sistema Kinemetrics, si bien es un verdadero sistema sismológico que se usa en todos los centros sismológicos del mundo, el problema que tiene es que digamos, como es un aparato de mucha precisión, los datos que registra los procesa de una forma muy compleja, donde compara con muchos ruidos presentes en el ambiente, con ruido electrónico, etcétera, y eso hace que básicamente como sistema de alarma no se pueda utilizar, porque de hecho son pruebas que yo he hecho varias veces.
Si uno simula un terremoto, la salida de este sistema es unos 5 minutos después. 5 minutos después aparecen archivos con los datos y entonces obviamente nos sirve como sistema de alarma. Entonces para eso tenemos que hacer otro sistema, que este sistema que lo hicimos nosotros acá. O sea, este es un diseño que hice yo y que Ian aquí se encargó de hacer lo metió en este gabinete. Y aquí ahí pueden ver electrónicas varias, hay un computador entre medio, hay una tarjeta digitalizadora. Aquí a la derecha se ve un pequeño sensor, un acelerómetro, que es exactamente igual a este acelerómetro grande que está acá. O sea, si se preguntan cuál es la diferencia, este acelerómetro es bastante bueno. Digamos, como sistema de alarmas, por lo menos para medir desde grado 1 en adelante, mide bastante bien. Así que este es un buen sistema. Y aquí a la derecha puse una foto que ese no es el gabinete, porque este gabinete aún no lo instalamos, pero este es el gabinete del sistema Interlock, digamos, al cual va a ir conectado este gabinete. O sea, este sistema de Rubin va a tirar una alarma cuando hay un terremoto y se va a conectar al sistema Interlock. El sistema Interlock le va a proporcionar una alarma al resto de los sistemas de telescopio para que empiecen a tomar acciones preventivas. Ahí voy a explicar un poco más adelante ese detalle. Y aquí puse una selección de datos interesantes que hemos podido medir para que vean qué es lo que mide este sistema. Por ejemplo, este es un terremoto grande, este fue el terremoto del 19 de enero del año pasado, que no sé si se acuerdan, fue un día sábado en la noche que fue bastante fuerte. Este terremoto fue medido, por lo menos acá, de 6,7 grados Richter. Y aquí pueden ver la forma de onda, esto es lo que más o menos se mide este sismógrafo. Y aquí pueden ver las magnitudes, por ejemplo, en el canal, son 3 canales básicamente, un canal este-oeste, norte-sur y arriba-abajo, por decirlo así. Es un acelerómetro que mide los 3 ejes. Entonces aquí pueden ver las magnitudes 0.2 G, 0.345, 0.1985, que si nos vamos más atrás, estamos como en este rango, o sea, en el rango entre el grado 7 y grado 8, por ahí. Y por eso se siente tan fuerte. Y de hecho, para los que después estuvimos la semana siguiente en el cerro, se notaba que habían paredes resquebrajadas, hubieron varias cosas que estaban ahí, se notaba que fue bastante fuerte. En La Serena se siente fuerte, ahí en el cerro también se siente bastante fuerte. Ese es un terremoto. Aquí tengo otro, este es un sismo mediano más o menos de 5.6 que ocurrió el día 19 de abril de 2019. Este terremoto lo seleccioné más que nada porque aquí se puede ver la onda completa. Digamos, este es el tipo de onda sísmica general. Primero a la izquierda como que no está pasando nada, de repente empieza un movimiento y después empieza un movimiento cada vez más grande. Y después ya se empieza a disminuir. ¿Y esto por qué se produce? Esto tiene una aplicación interesante, una aplicación que son las ondas P y S. Esto en general, cuando ocurre un terremoto, no es una sola perturbación, sino que son varias perturbaciones que viajan en el mismo origen, pero tienen distintas características. Las principales son las ondas P y la onda S. Como se ve que al lado, una onda P es más que nada una onda que es como longitudinal. Es una onda que viaja como la superficie de la Tierra y es más, por decirlo de una manera coloquial, es como la onda que mueve la Tierra de lado a lado. Ese es como el efecto de la onda P. Que todos lo sienten de repente cuando uno dice como que está temblando de un lado a otro. Esa es una onda P. Pero también están las ondas S, que son ondas que viajan transversalmente por la Tierra. Son ondas que coloquialmente es como que mueven la Tierra de arriba a abajo. O sea, cuando uno siente que hay un terremoto como que se está moviendo de arriba a abajo, ese es producto de la onda S. Y esa onda, la característica que tiene es que es mucho más energética. O sea, esta es la onda que provoca las mayores destrucciones en los edificios en general. Y la diferencia entre ambas es que la P es más rápida que la S. Entonces la P siempre llega primero, como se ve aquí en la figura. Siempre primero tenemos la onda P, después de un tiempo llega la onda S. Y obviamente, dependiendo de la distancia donde está, se va a demorar más en llegar la S. Y eso tiene una aplicación interesante que básicamente uno puede medir el epicentro con eso, o por lo menos la distancia a donde está el terremoto. De hecho, hay una regla que es como, sabiendo la diferencia y la velocidad de las ondas P y las S, uno tiene una regla como de cálculo rápido, es que si uno pudiera captar la diferencia entre los dos, por ejemplo en este caso, yo hice aquí una medición, fueron 14 segundos. O sea, llegó la onda P, después la onda S se demoró 14 segundos en llegar. Y lo multiplica por este factor, 8,7, podemos tener una aproximación de a cuánto está la distancia del terremoto. O sea, para este sismo yo hice este cálculo, me dio 121.8 kilómetros, después averigué en el Centro Sismológico Nacional dónde fue el terremoto, y me dio esta línea, y si ustedes pueden ver acá, distancia total, 128 kilómetros. O sea, una aproximación bastante buena, o sea, funciona esto realmente. Obviamente los terremotos realmente tienen una profundidad, y eso uno también debería considerarlo, pero la profundidad en general es mucho menor que la distancia, digamos, a lo largo de la Tierra, así que es una aproximación bastante buena. Y eso tiene una aplicación interesante que se la voy a mostrar después. Esto otro fue un estudio que también fue bueno verlo, que una pregunta que, ¿qué tan desacoplado está el pier del resto del edificio?
Porque si algunos no lo saben, se supone que el PIR no está realmente conectado al resto del edificio, está separado, digamos, para que el telescopio mismo no reciba las vibraciones del resto del edificio. Entonces, esto fue un estudio que hice que fue como interesante pensar qué tan desacoplado está el PIR del resto del edificio. Entonces, lo que hice básicamente fue tratar de investigar en los datos buscando episodios, digamos, donde hubo mucho movimiento en el edificio. Por ejemplo, cuando se estaba instalando la coating, que fue un movimiento grande de maquinaria. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo pruebas con P-Flow, cuando teníamos ahí las 60 toneladas de agua haciendo pruebas y que uno veía que se movían un poco las cadenas así cuando hacíamos una parada de emergencia, uno podía pensar, oh, ¿eso tendrá algún efecto sobre el PIB? Y la verdad es que aquí pude ver que prácticamente no tenía ningún efecto. O sea, aquí las formas de onda se ven más o menos grandes, pero eso es porque están amplificadas. Pero la verdad es que esto es una magnitud así muy ínfima, o sea, esto es mucho menor a un grado 1, por ejemplo. O sea, esto es una buena observación de que el PIB realmente está muy desacoplado del resto del edificio. O sea, lo que pasa fuera del edificio se siente muy poco dentro del PIB, que es donde va a estar el telescopio. Así que esto fue un dato interesante de verlo. Y volviendo, digamos, al sistema de alerta, la pregunta que nos podríamos hacer, bueno, esto es muy interesante desde un punto de vista científico, pero ¿para qué necesitaríamos un sistema de alerta sísmica? Bueno, obviamente, la idea, digamos, el objetivo es para tomar acciones preventivas sobre los equipos y los sistemas importantes del telescopio. Porque obviamente cualquier sistema, incluso sistemas, aunque sean robustos, grandes, como puede ser la montura, el M2, etcétera, son sistemas que de todos modos son delicados. O sea, como ustedes, cualquier aparato, o si ustedes lo empiezan a mover, a agitar de un lado a otro, le puede provocar algún daño. Pasa lo mismo con los terremotos. Y por lo mismo, la mayoría de los equipos tienen ciertas restricciones sísmicas, tienen ciertos grados de aceleración que pueden soportar. Entonces, la idea es que nosotros tengamos un sistema de alerta que detecte un terremoto, le avisa al telescopio que está sucediendo esto y el telescopio toma señales preventivas. Señales preventivas como qué, como por ejemplo, bueno, aquí tengo una tabla porque digamos, esta alarma la maneja el sistema Interlock. Y aquí hay algunas de las cosas que suceden o sucederían cuando ocurre una alarma de telescopio. Por ejemplo, los sistemas del domo se deshabilitan, se deshabilitan las energías, se aplican los frenos, lo mismo pasa en el TMA, se descargan los bancos de condensadores del TMA y del domo, se corta la energía de los actuadores del M2, del rotador, etc. O sea, Flow se deshabilita también. O sea, pasan muchas cosas. Ese es el objetivo de esta alarma sísmica. Bueno, y obviamente uno puede pensar que esto es importante, que tiene mucha efectividad, pero uno podría decir, obviamente sería mejor saber con anticipación de que viene un terremoto. Eso sería ideal, para poder prepararse con anticipación y digamos, no actuar cuando esté pasando. Y ahí uno se hace la pregunta que uno siempre escucha, o sea, ¿es posible predecir un sismo o no? Y la verdad la respuesta corta es que no se puede saber cuándo va a suceder un sismo, pero sí sabemos algunas otras cosas. Por ejemplo, en que son más que nada aplicadas a nuestra situación local. Sabemos que los sismos grandes en general se producen entre 80 a 100 kilómetros de distancia. Eso ya lo sabemos. Y por lo tanto, la diferencia entre las ondas P y S están en torno a los 10-15 segundos. Esas son más o menos la diferencia entre las dos ondas. Y por lo tanto, si nuestro sistema es capaz de detectar la llegada de una onda P, sabemos que viene una onda S en camino. O sea, este es un punto importante. No sabemos cuándo va a haber un terremoto, pero sí podemos saber si recibimos una onda P, sabemos que después viene una onda mucho más fuerte y que es la que producir mayor daño. Entonces, eso ya es una cosa importante. Y podemos preguntarnos aún más. ¿Podríamos intentar predecir la magnitud de esa onda sabiendo la magnitud de la onda P? Esto es una pregunta interesante. Y, por ejemplo, acá, para ilustrar eso, este fue un estudio que quise hacer. Esto es una típica onda de terremoto. Entonces, lo que yo intenté averiguar es si es posible, solamente tomando las características de las ondas P, que sería la primera parte de esto que está acá, poder predecir el máximo de la onda S, o por lo menos predecir el promedio. Ustedes pueden ver acá que tengo una marca aquí, la onda P, el pix de la onda P, que sería el valor máximo, y el valor máximo de la onda S. Y aquí tengo este valor como otra línea que dice onda P RMS. RMS es una medida matemática, es como una especie de promedio, por decirlo. Y aquí tengo el promedio de la onda S. Entonces lo que yo me pregunté, ¿será posible solamente con las ondas P caracterizar o poder predecir más o menos qué tan grande va a ser la S? Y aquí tengo algunos resultados que hice de varios terremotos que tomé. O sea, literalmente hay miles de terremotos que tenemos guardados, almacenados en el sistema. Son un poco complicados de sacar, así que obviamente no he analizado los 1000, pero sí bastante. Y aquí pueden ver resultados que realmente son muy interesantes. Por ejemplo, la primera foto a la izquierda
el máximo de la onda S con el máximo de la onda P. O sea, tiene una relación que es casi lineal. La línea azul son los datos y la línea que es como roja es como la aproximación. O sea, es casi como una aproximación lineal. ¿Qué significa eso? Digamos en esto, para decirlo de una forma sencilla, que es una relación sencilla que podemos calcular y podemos usar para predecir fácilmente una cantidad sabiendo la otra. Y si vamos a la foto de la derecha, vemos que también hay una buena relación entre la onda S, el promedio, y el promedio de la onda P. También es como una línea que es casi perfecta. Y la verdad yo no esperaba que fuera así esperaba que fuera un poco más divergente, pero la verdad se parecen mucho. Y por ejemplo acá vemos que hay otras fotos que el promedio, por ejemplo, de la onda S con el máximo de la onda P tienen una relación, se produce alguna diferencia, ya no es tan perfecto, y lo mismo con el máximo de la onda S con el promedio de la onda P. También hay alguna diferencia. Pero aún así es como una relación más o menos lineal. Por lo tanto, eso nos dice algo bastante importante, que básicamente podemos recibir una onda P, podemos esperar unos segundos. Ustedes ven acá que prácticamente el peak o el promedio se puede calcular dentro de los primeros 3-4 segundos. Así que si tenemos un sistema que detecta eso, puede hacer ese cálculo y después podemos emitir una alarma diciendo que viene una onda S de magnitud tanto. Y eso lo podemos usar como sistema de alarma. Así que esto realmente fue una buena cosa. Así que, resumiendo, necesitamos un sistema de alerta sísmica que nos permita tomar acciones preventivas sobre los sistemas del telescopio. Dado el registro histórico de sismos, sabemos que los sismos grandes ocurren a una distancia por lo menos mayor a 80 kilómetros. Esto implica que la onda P, que es la menos destructiva, llega al sitio en torno a unos 10-15 segundos antes que la onda S, que es la que más destructiva, y por lo tanto podemos utilizar la llegada de la onda P, además de su magnitud, para intentar predecir, o al menos estar preparados para la llegada de la onda S y estimar su magnitud. Y analizando los sismos en el sitio, podemos ver que es posible predecir con buena probabilidad la magnitud de la onda S, dentro de los primeros 3-4 segundos de la onda P. Y esto es lo que permite generar una alerta para el sistema de interlock y para proteger los sistemas. Así que es una buena aplicación, funcionó bastante bien este estudio y bueno, el sistema todavía no lo instalamos porque quedó ahí esperando, teníamos que hacer algunas modificaciones y cuando se pueda regresar lo terminaremos de instalar. Así que eso sería todo. Gracias, Franco. Excelente. Excelente. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, tenemos preguntas. Vamos a empezar con, creo que es Jeff. Jeff tiene la primera pregunta. ¿Cuál fue? Bueno, básicamente Franco ya contestó la pregunta acerca de qué acciones toma el GIS frente a un sismo, pero estas medidas preventivas, puedo dar seguimiento a la pregunta con qué califica como un evento de importancia. Obviamente todos los días hay eventos sísmicos. ¿Qué califica para tomar las acciones preventivas? Claro, para eso bueno, eso es algo que no está decidido a este punto, o por lo menos no ha sido conversado, pero sabiendo que la relación más o menos entre lo máximo de las ondas son más o menos unas 4 S, por ejemplo, podríamos ajustar en el sistema que cuando recibamos una aceleración de, no sé, 0.05, por ejemplo, eso nos debería estimar que vamos a recibir una onda esa de magnitud 0.1, perdón, 0.2, que eso ya estaría en grado 7, 8. Y entonces, ese es el tipo de, digamos, de análisis que hay que hacer. Como que hay que Sí. decidir, digamos, desde qué valor de aceleración es peligroso para el telescopio y en base a eso se ajusta en el sistema y con eso tenemos Sí. la predicción y lo podemos hacer. Y se puede determinar, basado en la onda P, de que Sí, este evento es importante, fuerte, claro, debemos descargar los capacitores claro, y cosas exactamente. así. Porque Ok, evidentemente gracias. va a haber muchos eventos que de magnitud muy pequeña, de una onda P muy pequeña, y eso obviamente no va a producir una onda S va a ser un gran terremoto. Entonces el sistema tiene que ignorar esos eventos. Gracias, Franco. Felipe, ¿tú quieres preguntar de nuevo? Entiendo que Franco es posible que tiene la respuesta.
Sí, la pregunta ya fue respondida en la siguiente slide, era precisamente eso, ver si había una correlación entre la magnitud de la onda P y la onda S, justamente para tratar de tomar acciones. Claro. Que no necesariamente tienen que ser del tipo que cuando llega a una cierta magnitud se toma una acción, también podrían haber acciones preventivas en magnitudes inmediatamente un poco más abajo, en caso de que fuese Claro, necesario, y sí. luego saltar a la siguiente. Porque no sé si algún terremoto, Franco, que esté registrado ha cambiado, digamos, como de magnitud durante el terremoto. O sea, una vez que empiezan a llegar las ondas S, ¿pueden seguir llegando ondas P de distinto magnitud? Al menos en los que yo he visto, no. Y los que he averiguado, así, digamos, de sismología en general, me parece que no. No sabría decir si ha pasado alguna vez o si sucede, pero todo parece indicar que no. Pero sí, sería una buena cosa averiguarlo más en detalle, pero pareciera que no. Ya, bueno, Y pero ahí quedó Pero la respuesta, digamos, sí, digamos gracias. porque es un solo evento es un solo vibración la que genera el movimiento. O sea, claro, si fueran dos terremotos simultáneos en dos epicentros distintos, claro, ahí podría ser, me imagino que podría suceder eso. Pero imagino que un solo terremoto produce un solo tipo de ondas, por decirlo. Ujú. Ujú. Acaba de temblar, Ok. de todas maneras. Sí. ok. Acaba de temblar en estos momentos. No, ahí Sí, cerca, de verdad. no está conectado. Creo que una más Ah, pregunta ok. de Freddy. Freddy, por favor. Sí, si me escucha Franco, muy brevemente, Sí, este a ver, análisis escucho. valioso se repite en Géminis, Zoar o Tololo, que es otra montaña. Por ejemplo, geológicamente, Tololo y Pachón son muy diferentes. Podrían absorber o transmitir ondas de, de maneras bastante Claro. más complejas, como para llevar un estudio conjunto en Aura, no solamente en Rubin. Ujú. Eso sería interesante verlo. Yo la verdad no lo sé porque solamente tomé los datos con la estación que tenemos nosotros. Y obviamente es un dato local y sería interesante hacer esa comparación. Me imagino que tal vez Ujú. Mike Warner, que puede que tenga esos datos como él Correcto, Mike Y tenía no ese Warner sé tipo de sistemas, si, tiene sería todos una los buena y no cosa datos. sé si preguntarle. Mike Warner está con nosotros, pero por ejemplo, antes usamos los datos de SOR, porque SOR tenía sensores instalados antes Ujú. y también el peer de SOR tiene muchas vibraciones Ujú. y se puede ver la amplificación de las ondas, depende de la frecuencia. Ujú. También eso es importante de ver con los sensores si hay amplificación con la frecuencia de las ondas, porque eso es una cosa que vamos a medir en el futuro cuando tenemos el telescopio instalado sobre el, sobre el pier. Entonces, eso es una cosa muy importante para el SST y la idea es de como para continuar con una respuesta a Jeff, es de minimizar el tiempo cuando no podemos observar y Ujú. seleccionar solamente los casos cuando pensamos que están los más peligrosos Ujú. y tener suficiente. La idea es decidimos de instalar los sensores muy temprano para tener el más posible de medición para tener un análisis como Franco puede hacer y ver con los otros telescopios si hay, como decía, local, una cosa local con nuestra pier y con nuestra montaña y ver las diferencias entre los otros telescopios. Eso es un desarrollo muy importante. Gracias Franco. Gracias. Ok, Vamos a continuar con Freddy. Freddy, ¿estás listo? Jack, Sí. antes de continuar, quisiera hacer una pregunta, por favor, si hay tiempo, a Franco, referente a los Sí. movimientos horizontales del espejo con respecto a la celda ante un sismo, ante un terremoto. ¿La celda tiene sistemas de protección para amortiguar
el contacto del espejo en el caso de un terremoto fuerte? Sí, eso es una pregunta, es para Felipe más que Franco. Felipe, el experto de eso. Sí, Sí, Eduardo, precisamente la celda tiene lo que se conoce como soportes estáticos o static supports, que son un grupo de sobre 400 resortes donde descansa el espejo cuando no está en posición de operación por el sistema de soporte, o sea, cuando no está bajo control, está descansando sobre los soportes estáticos. Y ese es el mejor lugar para el espejo para estar durante un terremoto. Y si necesitáramos hacer, o sea, por ejemplo, si detectamos un terremoto y necesitamos ponerlo en su posición segura, existe una señal que nos permite descargar el aire de los actuadores rápidamente, le toma aproximadamente 1,5 segundos en bajar hacia los soportes estáticos en forma gradual, no es que lo soltamos porque el aire se bota a través de unos orificios que fueron dimensionados específicamente para cumplir con el requerimiento de máxima aceleración que puede soportar el espejo. Así es que eso es una de las cosas más importantes que tenemos que considerar al momento de decidir cuál va a ser el nivel de disparo de la señal de terremoto. ¿Radialmente también? Sí, los soportes estáticos afirman del espejo en todas las direcciones. Podríamos incluso poner la celda boca abajo y el espejo no se va a caer porque queda afirmado completamente en todas las direcciones. De hecho, si estamos observando, no va a estar el telescopio mirando al cenit, va a estar mirando a otra elevación, tal vez 60, 50 grados, por lo tanto, bajar el espejo va a ser como bajarlo como en diagonal. Así que, pero de todas maneras va a quedar afirmado en la celda. Muchas gracias. ok, gracias. Ok, Freddy, por favor, Hola, puedes ¿me empezar. escuchan? Sí, muy ¿Me bien. escuchan? Sí, Perfecto. Ok, podemos empezar entonces. Bueno, bienvenidos todos. Para quienes no nos conocen, mi nombre es Freddy Muñoz, ingeniero de integración de la montaña y parte del grupo A&D de Rubin. Cuando se nos invitó a participar de este Community Workshop y sus charlas en español, de inmediato se propuso este como un tema porque trata de responder a una pregunta que se nos ha hecho más de una vez. Yo soy el ingeniero de integración. Bueno, ¿y qué hace usted? Bueno, esa es una excelente pregunta. Nunca nos ha quedado bien claro, o tratamos de revisarlo. Integración tiene varios elementos que vamos a revisar y vamos a comenzar con algunas definiciones y algunos ejemplos. De hecho, me ha tocado ver incluso contratistas que piensan que uno se dedica a integrar. Y yo lamentablemente no uso este operador matemático por lo menos hace 17 años. Entonces vamos a hablar aquí más de palabras que de otros operadores. La integración es parte de una disciplina más amplia, que es la ingeniería de sistemas. Esta ingeniería, o este concepto de ingeniería, nació en los laboratorios de telecomunicaciones Bell en Estados Unidos en 1940. Esta es una gran institución en Estados Unidos, pionera en desarrollo de muchísimas tecnologías. El concepto involucrado acá es que ingenieros o ingeniería a través de los años, incluso siglos, se ha definido como aquellos que trabajan en el diseño y o desarrollo, producción y operación de sistemas que involucran energía, trabajo y fuerza, y ahora de manera más moderna, electricidad, informática y otros. Pero tiende a encasillarse uno en una sola área, en una sola oficina, o la de diseño, o la de producción, o la de montaje, o la de mantención, etc. Cuando la ingeniería de sistemas apunta a ver todo esto como un conjunto. El conjunto, y aquí quiero detenerme en algo que vamos a revisar, tiene un flujo, tiene una trayectoria, en este caso, izquierda-derecha, llevar el proyecto desde el diseño hasta la operación. AIB ha estado presente en la ingeniería de sistemas desde sus inicios y tendió a ser una parte preponderante en proyectos aeroespaciales desde la década del 60 en adelante. Proyecto Apolo, por ejemplo. ¿Por qué aeroespaciales? Y esto es un buen ejemplo para tomarlo. Porque los proyectos de esa naturaleza, tanto aviones como más allá de la atmósfera, necesitan una confiabilidad del 100% debido a su sensibilidad y a su logística extrema. Una falla en un avión es una falla catastrófica que va a terminar en un desastre. Una falla en el espacio, ya sea de logística, de funcionamiento o de falta de previsión de algún detalle, involucra que el proyecto completo simplemente cae en falla. No es posible
ir a una mantención espacial sin pasar por 2-3 años de misión y $2.000 millones. Por lo tanto, no está muy posible que se nos quede algo abajo, que se nos olvide apretar alguna tuerca o algún otro detalle. Vamos a revisar ese concepto. Insistimos, por ejemplo, en el proceso espacial, de que esto es unidireccional. La misión debe salir y lograr su cometido sin más inputs desde Tierra. Por lo tanto, la ingeniería de sistemas tiene como responsabilidad máxima la gestión global de todos los requerimientos y que todos se cumplan de manera apropiada. A y B es la gestión técnica del despliegue físico del proyecto, plan que se conoce como rollout, durante sus fases específicamente de fabricación y construcción. Vamos a ver qué rol jugamos dentro de la cadena de trabajo. Entonces, y aquí para tomar el concepto general, el proyecto conjunto presenta una complejidad significativa y que es mayor y diferente a la simple suma de las partes. No basta con que todos los profesionales involucrados en las diversas áreas de este proyecto, por ejemplo Rubin, u otros de la misma complejidad, aporten con sus elementos, con sus trabajos a las diferentes áreas. Todos tienen que fluir de manera adecuada o pueden surgir algunos desastres. Específicamente, cuando hablamos de complejidad, referimos que ahora existe como característica y variable. Y como variable la podemos medir y como variable la podemos controlar. Vamos a tomar esto con un simpático ejemplo que he preparado, con un cohete amigo, no sé si lo pueden ver, maravilloso. En 1998, la sonda Mars Climate Orbiter, MCO, fue enviada al planeta rojo como parte de un programa conjunto de la NASA de poner satélites meteorológicos en Marte. La navegación de sondas espaciales implica la ejecución precisa de maniobras de corrección a la trayectoria durante el vuelo, en medio del vacío espacial. De trayectoria o correcciones a las trayectorias que son provistas mediante impulsos. Una vez ya aproximándose al planeta, durante la misión, el software de MCO, que fue desarrollado por la enorme contratista estadounidense Lockheed Martin, transmitió los datos de fuerza a control tierra en libras. Y creo que con esto ya saben a dónde voy. Unidades del sistema inglés. El software de control de trayectoria en las oficinas JPL y NASA esperaba valores en newtons por requerimiento en sistema internacional. En septiembre de 1999, después de 10 meses de vuelo, 670 millones de kilómetros y 327 millones de dólares en efecto, la sonda MCO llegó a Marte y desapareció. Y nunca más nadie supo de ella. La investigación posterior NASA detectó este error de transformación y el factor entre unidades internacionales e imperiales para fuerza es 4,45. La sonda, en lugar de llegar a una altura segura a Marte, sobre los 200 kilómetros, llegó bajo los 60. Por lo tanto, todo este proyecto terminó, ¿dónde? Al tacho. Lamentable. Es un error que se hizo muy famoso en su tiempo por su espectacular nivel de ridiculez. Porque ¿cómo es posible que la NASA misma y estos enormes contratos que se desarrollan fallen en algo tan básico? La NASA inmediatamente condujo una investigación de este accidente y un reporte que sobrevino inmediatamente al incidente en noviembre del 99. Para quienes les interese lo tengo disponible y se lo puedo hacer llegar. No es demasiado extenso, pero simplemente apunta en primer lugar a que el error de transformación de unidades fue la causa directa de este desastroso evento, pero no fue la causa raíz. Apuntó a tres cosas. Primero, a falta de verificación de los sistemas. Los navegantes, operadores NASA, no estuvieron jamás presentes en pruebas en Lockheed Martin, específicamente en este caso ramas software y funcionamiento del propio software. El mismo staff NASA dedicado a la operación tenía, como se ha dicho, un proyecto conjunto con más sondas. En este caso específico, estaban navegando 3 misiones al mismo tiempo, lo que los llevó a considerar su propio trabajo como una rutina. Y la rutina lleva al exceso de confianza. Y el exceso de confianza lleva a pasar estas cosas por alto. Y el tercer error, detectado por el reporte NASA, fue la falla de protocolos de reporte, porque hubo indicios, sobre todo en la medición de trayectorias, de que algo no andaba bien, pero no fueron acogidos en las mesas técnicas y ya más en las mesas administrativas para ejecutar correcciones, que llevó a la pérdida total de la sonda, muy lejos ya de tierra. En resumen, LASER lo que apunta es una falta de cultura organizacional para el manejo de toda la cadena de eventos.
¿Qué es la cadena de eventos en A&B o en ingeniería de sistemas? La definiremos rápidamente a través de un gráfico, un flujo que ya nos va a sonar más conocido porque se adapta, es la base del trabajo que hacemos nosotros. El proyecto existe en su origen, en la oficina de proyecto, buscando un objetivo específico. En este caso, Rubin, desarrollar un telescopio de primera línea de impresionantes requerimientos de velocidad, de observación, de reflectividad, de seguimiento de los astros, de manejo de los datos y de capacidad de generar alertas astronómicas nunca antes visto. Por lo tanto, lograr el funcionamiento operativo de un proyecto de este tamaño involucra una gigantesca condensación de requerimientos. Los requerimientos llevan a definir qué clase de sistemas necesitamos y cada sistema se compone de elementos, componentes, equipos y todo el trabajo que involucra desarrollar los mismos para llegar a una fase final, o media, no final, media, de diseño, fabricación y entrega de estos elementos a proyectos. Es este camino lo que se conoce como ingeniería de sistemas, la gestión de los requerimientos a nivel global, desde oficina de proyecto hasta diseño y fabricación. Después comienza un camino en reversa, digamos, o hacia arriba, que es tomar estos componentes, recibirlos en sitio, probarlos y empezar a integrarlos unos con otros en sistemas más complejos y más grandes que deriven en los sistemas ya mayores, en nuestro caso Facility o Base Facility o Cúpula, Coating, etc. Esto es lo que hacemos nosotros en Assembly. Esto es el montaje, parte por parte, pieza por pieza, para lograr ensambles cada vez aún mayores. Y es en cada una de estas etapas donde debemos mirar hacia atrás y ver si se verifican los requerimientos que nosotros mismos hemos impuesto a estos elementos. Este proceso es la integración. Este es el A&B. Recordemos también que como objetivo último, la integración no es poner el observatorio, en este caso, en operación ni en observación científica. Nuestro rol es entregar las instalaciones y sus sistemas para commissioning, para los científicos, que ellos han de poner el observatorio en grado ciencia y poder realizar observaciones consistentes. Nuestro fin último, por tanto, es que el commissioning o el grupo commissioning no se expongan a clases de problemas tipo MCO que pueden llevar a un cuello de botella o un error muy grande que no se ha detectado en las fases anteriores. Recordemos también, y insisto en el punto de que esto está influido por el tiempo. Básicamente, esta flecha gigantesca que tenemos sobre todo es nuestro famoso schedule. Esto tiene que responder a programaciones en el tiempo entre los diferentes grupos. ¿Qué pasa cuando incluimos la variable tiempo? Las cosas se comienzan a complicar. ¿En qué sentido? Vamos a revisarlo. Hemos descrito una manera en que fluye A&B y la ingeniería de sistemas en nuestro proyecto. Básicamente hay 4 puntos a los que debemos poner atención. Que todas las variables y los sistemas son interdependientes y tienen una gran relación entre sí. Ninguno funciona de manera separada. El edificio de un observatorio es un edificio completamente vivo. Responde a una infinidad de sistemas interconectados entre sí. Al mismo tiempo, el estado actual de las tecnologías de información, de comunicación, la manera en que podemos compartir datos, por ejemplo, esta propia reunión o todo lo que llevamos detenido en pandemia y que no hemos comunicado durante videocharlas, muestra la altísima velocidad del flujo de información que podemos tener en estos días. La cantidad de datos para y desde todos los sistemas es casi infinita. La retroalimentación constante del proceso es una consecuencia de esta velocidad de flujo de la información. Ya es posible tener datos casi en tiempo real de todas las tareas que estamos realizando. Y como último, y me interesa recalcar este punto, nuestro proyecto no está solo en la montaña. Estamos con variables de entorno en una institución base, que en este caso es Aura, en la 4ª región de Chile, con diferentes temas climáticos, sociales, logísticos, etc. Vamos a definir entonces que aquí, en estos 4 puntos, hay 2 grandes temas detrás. Primero, la interdependencia y el entorno definen la complejidad del proyecto. Cuando digo complejo, no me refiero a algo que sea complicado de entender, sino que sencillamente está compuesto de demasiadas variables. Y con que una de ellas cambie, cambia a las otras.
Y las palabras o los términos flujo y retroalimentación, en este caso hablan de lo que indicábamos como tiempo, que las cosas van en una dirección a la cual no podemos volver. Esto toca, por ejemplo, el concepto espacial. Una vez despegado desde Tierra, no puedo volver. Tengo que ser capaz de llevar todo el conjunto de variables ordenado. Cuando un sistema tiene estas dos condiciones, primero, que es bastante complejo, y segundo, que depende del tiempo y sus variaciones, hablamos de un sistema caótico. Con caótico no quiere decir que sea un monumental desorden, aunque así lo parezca. Sencillamente quiero decir que es extremadamente sensible a todo, a cualquier cambio, día tras día, segundo tras segundo. La enorme cantidad de información que manejamos hace que sea difícil planificar y cumplir el esquema de flujo que hemos visto anteriormente, y se tiene que adaptar a nuestra realidad. Vamos a repasar esto y vamos a darle una pincelada de realidad, o en realidad una brocha de realidad a esto. ¿En qué términos? Básicamente conocemos que esta es nuestra dimensión, por lo menos integración se desarrolla íntegramente en terreno, tocando ya el diseño y fabricación. Anteriormente la ingeniería de sistemas, el management, la definición de los fondos para operar el schedule y otras grandes tareas de administración tienen lugar en Project Office, en este caso en Tucson, y la parte baja de nuestro flujo pertenece a los contratistas, un universo en sí mismo, un mundo más allá. ¿Qué pasa cuando estas tres partes intentan conversar entre sí? Bueno, sucede que la ingeniería de sistemas puede no ser tan lineal y puede tener más de algún vaivén. Al momento de llegar a contratistas, algunos evolucionan bien, otros con algunos problemas, otros convergen, otros divergen y otros definitivamente van al revés. Cuando están fabricadas y construidas nuestros sistemas y nuestros componentes, comienza un tortuoso y muy delicado proceso de logística, desde todas las instituciones hasta el cerro, en este caso. Es tal el nivel de complejidad y delicadeza de esta fase que es donde corren los más altos seguros de todo el proyecto, hasta por lo menos lo que me ha tocado revisar. Después dependemos de la ingeniería eléctrica, de don Luis Vergara, Juan Fábrica y su grupo. Es necesaria para que por lo menos el edificio no esté congelado y tenga algo de luz para trabajar. Nos falta el inapreciable aporte de procurement, donde ya tenemos algunos otros problemas que podrían afectar nuestra evolución, el tiempo y, por supuesto, seguridad. Todas estas variables hacen que la integración tenga que bucear, sería la palabra, driblear, viajar a través de cada una de estas estaciones para llevar el proyecto por buen rumbo. Básicamente hemos hablado de tantas variables y de tantos hechos que se nos produce una dicotomía, y que es aquí donde quiero apuntar a cuál es específicamente, no mi rol, pero me ha tocado lidiar con ello. Básicamente hay tanto nivel de circunstancias y la contingencia es tan cambiante que no manejamos no manejamos o no tenemos acceso a cambiarlas y controlarlas todas. Esta contingencia es parte de la planificación, de la coordinación entre disciplinas y del esfuerzo que cada profesional de este proyecto pone en su rama y en su área. Pero las interfaces entre los mismos pueden quedar en zonas oscuras. Y puede ser que cause algún problema, algo que no está siendo visto por nadie. Y esos son los pequeños detalles. Lo sustancial de la integración es encontrar esos detalles antes que causen problemas mayores. Para pasar a la etapa de ejemplos, básicamente, definitivamente el evento más grande que me ha tocado abordar dentro de Rubin es el montaje del elevador de P-Flow. Jeff recordará este proceso de prueba en las instalaciones de Steelwind en Wisconsin, acompañado por todos los ingenieros y técnicos de P-Flow. Vemos un maravilloso puente grúa sobre el elevador en prueba, que no mide 25 metros, mide solamente 5. Si usted quiere ir al baño, el baño está acá mismo, tiene una cafetera y tiene un maravilloso restaurante no muy lejos. Y tengo acceso por los 4 costados de este elemento. Cuando yo quiero revisar algún elemento específico de esta torre, tengo acceso a él. Podemos acercarnos, podemos discutir, tenemos luz, podemos hasta tomarnos un café. Lamentablemente el sitio no es así. Lo primero que me puso de salco al lado de P-Flow es un gigantesco muro.
que me bloqueó acceso por esa parte a todo lo que yo quisiera trabajar. Por lo tanto, y aquí viene un detalle, y aquí viene el tiempo, todos los sistemas de Perflow que van por este lado yo los tengo que montar antes, porque si no me hubiese dado cuenta y los tengo que montar después, o desarmo la torre o demuelo el muro. Ambas condiciones muy difíciles de lograr aprobación. Y, como todos lo conocemos también, lo que menos tiene este lugar es luz. Esto es una impresionante toma en dron desde el elevador, donde vemos que el trabajo en sí mismo es bastante más complejo que el que fue en fábrica. Por lo tanto, más allá de haber cumplido una prueba en fábrica, adaptarlo al terreno y generar planes acordes es nuestro rol. Otro ejemplo, por su tamaño se dio desde todas partes, fue con la grúa Burger. Más allá de evaluar el izaje del telescopio desde suelo hasta dentro del PIR, que es su posición final, la ingeniería de izajes en este caso no pasa sencillamente por evaluar radios, distancias, cantidades de cargas y elevaciones. El problema aquí son las variables de entorno, porque más allá de que la grúa tenía sobrada capacidad para levantar el elemento más pesado del telescopio, el problema fue que existe una cúpula de por medio. Una cúpula que tiene, por solicitud, empieza a ver que tiene que funcionar, por ejemplo, con sus chakras abiertos. Y aquí empezó una lluvia de requerimientos, que es básicamente que la cúpula está presente, que la cúpula tiene que rotar, en 360 grados, en ambas direcciones, que debemos ser capaces de alcanzar una carga que viene volteada. Después se informa que el camión no puede llegar al punto de carga porque puede entrar solo en reversa. Tenemos que alcanzar el piso 8. Al final la tabla de requerimientos para la grúa era de 27 detalles. Y más allá de la capacidad que haya tenido la misma, tuvimos que llegar al punto de que el eje del mismo equipo, que está aquí definido, tuvo que ser definido en sitio por topografía. Créanme o no, si la grúa Burger quedaba más o menos allá, fuera de un radio de 20 centímetros, hay alguna de esas condiciones que no podíamos cumplir. O chocábamos con los bigotes de los chárters de la cúpula, o no llegábamos al piso 8, o podíamos tomar una pieza, pero no esta, o no cabía el camión, o no podía armarse esta grúa. En fin, después de esa planificación detallada, se ejecutó la tarea y afortunadamente no tuvimos ningún incidente. Esto es una foto que pedí específicamente en dron para demostrar lo idéntico a la planificación que resultó ser. Y de manera exitosa, el telescopio está casi en un 80% montado. Suspendía las actividades por COVID. Este es mi favorito. Como hemos conocido, Besalco Arcadis desarrollaron la ingeniería para todo el edificio, específicamente esta imagen es del tercer piso, cómo lucía la nave antes de que ningún equipo llegase a ella. La cámara de coating, como es conocido, fue desarrollada por Von Ardenne Alemania en base a 4 postes base que sostienen todo el equipo y las placas de interacción o de montaje para las mismas en ese momento no existían. Se gestionó y se creó la planificación necesaria para generar esas perforaciones y crear esos soportes a través de un trabajo conjunto entre Von Ardenne, entre Arcadis, Besalco y la contratista a cargo en ese momento para ejecutar lo más rápido posible. Como detalle, cuando esto se estaba ejecutando, la cámara de coating ya estaba en barco, o sea, estábamos contra el tiempo. Dentro de los miles de detalles, el dibujo de Arcadis y la especificación para estas placas indica una serie de detalles a través de todo el desarrollo del mismo montaje y al final, en una línea, dentro de un documento, dentro de miles más, indicaba que el producto o mortero como es conocido, para nivelar estas placas base y unirlas al edificio existente era Sika Dur 53. Un producto que si ustedes van a su ficha técnica muestra excelentes propiedades para instalaciones sumergidas en el océano, porque tiene una excelente resistencia al agua salada. Y yo no sé si me perdí esa orden de cambio, pero nosotros no creo que estemos bajo el mar todavía y no creo que ojalá no sea el caso. Este es un excelente ejemplo de cómo un detalle puede condenar un equipo completo, porque si hubiese sido el caso de utilizar ese elemento, las condiciones de la cámara, créame, hubiesen sido otras, hubiese quedado flotando. No sé si a don Tomislav eso le hubiese agradado demasiado. Por lo menos nos alcanzamos a dar cuenta y lo logramos evitar.
Para avanzar, y ya para llevar a final la presentación, en esta pequeña fotografía la escogí como consulta. ¿Cuántas empresas puede usted contar en esta imagen? Básicamente, podemos entretenernos. Indicamos que primero esto nace de proyecto, Aura, LSST, Rubin, diseño en Tucson. Pero tenemos que por lo menos las cargas llegaron aquí en barcos desde, en este caso, Estados Unidos. Está la empresa de Javier Cortés a cargo del transporte. La celda va en el telescopio que fue desarrollado en España. La celda al mismo tiempo tiene que calzar con el coating chamber desarrollado por von Ardenne en Alemania. La propia celda fue construida por Kane Industries en Tucson. El carro de la celda tiene que ir dentro de la torre de EPFlow y ser parte con sus rieles. Todos estos sistemas tienen que conversar entre sí. Y al final todos estamos dentro de Facility Summit, desarrollado por Arcadi Fesalco, y todos al mismo tiempo estamos dentro de Aura. Y finalmente aquí está Don Rodrigo Rojas, personaje clave dentro de todo este concierto. Ya para terminar, y hemos hablado tanto... Aquí está. Pero todo este despliegue técnico podría haber, por ejemplo, sufrido un gigantesco error, si es que no cabía por la puerta, por ejemplo. Y de esa manera podría yo resumir cuál es nuestro trabajo. Cuando usted pregunta, ¿y esto cabe por la puerta? Alguien tiene que ser capaz de decirle que sí. Lo revisamos, lo verificamos y va a suceder. Y a pesar de que aquí no se veía muy promisorio, sí, lo logró. Fueron aproximadamente 27 milímetros. No fue mucho, pero no hubo ningún incidente. De esto se trata nuestro trabajo. Es una complejidad. Para terminar ya con un concepto más filosófico, nuestro querido Transantiago. Este es un ejemplo de algo que tenía el mismo tenor, pero salió mal. Bus quedó atrapado en paso a bajo nivel. Aquí vamos a jugar un acertijo ya para terminar. Primero, ¿dónde están los dos detalles? Más allá de que el chofer jugó una maniobra arriesgada en pasar por este paso a nivel o con mucha confianza pensando que la máquina sí le iba a dar. Primero, tiene 3 indicaciones del alto de este paso. Y parece que no ha puesto atención a ellas y ha logrado estrellar la máquina contra el mismo. Supongo que el chofer de la máquina sabe cuánto mide de alto. Ahí hay un error. Pero el error o el detalle principal acá está en otro lugar. La barra de detección no está en su sitio. Si algo tenía que impactar este bus es a esa barra y no chocar contra la obra civil. Porque la barra rota, la barra se mueve y no va a causar daño. Pero el dispositivo de seguridad no está bien puesto. El chofer no pasó por esta interfaz y fue a estrellarse definitivamente contra el cemento, en este caso acero, de este paso de ferrocarril. Es esta clase de detalles a los que tenemos que poner atención. Un buen ejemplo de integración son aquellas personas que se dedican a la investigación de accidentes, porque son capaces de llegar hasta este nivel de abstracción y entender dónde fallan las cadenas de eventos, cadenas que son muy complejas. Para rematar, este es un plano de la guerra franco-prusiana de 1870 entre Alemania y Napoleón, donde surgió un concepto de guerra moderna que a mí siempre me interesa mostrar y recalcar. Díjose una vez, ningún plan operativo existe con suficiente grado de certeza más allá del primer encuentro con fuerzas hostiles. Este enunciado fue hecho por el mariscal de campo Helmut von Moltke, a cargo de estas divisiones alemanas que pudieron triunfar en este concierto de guerra, básicamente porque en este momento los conflictos armados estaban cambiando, evolucionaron a tener el uso de ferrocarril, a tener telecomunicaciones, a la capacidad de mover tropas y armamento como nunca se había visto antes. Por lo tanto, lo que propone este enunciado es que ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. Como prefiero sostener yo siempre con humildad nuestro propio cargo, ningún plan de A y B sobrevive su primer contacto con la realidad. Va cambiando segundo tras segundo. Esa es nuestra presentación. ¡Wow! Excelente, Freddy. Mira, Yay. Jorge, mira esto.
Estamos atentos a sus consultas. Ok, vamos a... no puede ir. Un minuto. Mira, Felipe, o sea, Jorge, Ok, Jeff. mira este Sí. baile. Jeff, por favor, tú tienes Tengo una un pregunta audio. filosófica. Filosófica, sí. ¿Te parece que he conocido a varios ingenieros de sistemas como Don Jacques Sebac, por ejemplo, pero ¿te consideras tú, Freddy, una especie de ingeniero de sistemas porque lo explicas la disciplina muy bien? ¿O un ingeniero mecánico que desafortunadamente tiene ese rol ahora? Es una excelente pregunta porque la integración que hemos tratado de plasmar en esta presentación básicamente son cosas físicas, son cosas que nosotros no podemos ver. Hay algo que yo no puedo ver, por ejemplo, que es el software, que tiene que pasar por un gigantesco nivel de integración del cual yo afortunadamente no soy parte. Ese es un ejemplo. Yo netamente soy mecánico. Creo que el ingeniero de sistemas debe tener una visión aún más grande y ser capaz de identificar estos niveles de fricción en otras disciplinas. En control, software, en carga me refiero a carga eléctrica, cantidad de trabajo en esa disciplina. Mecánicamente nuestro aporte es en las cosas que se pueden sostener. Creo que el ejemplo de la puerta es claro. Que algo no entre por la puerta es un error tan básico que cualquiera lo puede ver. Pero hay otras disciplinas que no son tan fáciles de traer a la luz. Lamentablemente, mi rol mecánico me lleva solo a participar en aquellas que son lo suficientemente grandes como para causar ruido inmediatamente. Ok, buena respuesta, Gracias, entiendo Freddy. perfectamente. Gracias, Freddy. Si yo puedo ayudar a una cosa o agregar una cosa, es que todo lo que tú presentaste, la parte importante para mí es la parte donde necesitamos todo el equipo, porque todo eso no se puede hacer con una persona o hay demasiados detalles en todas las disciplinas y es importante de trabajar juntos con todos para verificar que todos esos detalles están claros y que están de acuerdo para que el sistema total va a trabajar. Gracias muchas, Freddy, para hacer eso y gracias a todos también para su trabajo y espero que a todos les gusten las presentaciones de hoy día. No sé si hay otras preguntas para Freddy. No. Ok, amigos, nos vemos mañana a la misma hora. Puedo ver a Ian. Ian va a empezar mañana y no me recuerdo quién después, pero espero que también hablamos con si hay otras personas que están interesadas con el concurso de pantalla, por favor, enviar un correo a Carol hoy día o el más antes que posible. Ok. Chao. Ok, muchas gracias. Chao. Buena presentación, Chao, Freddy. chao. Excelente. Muchas Gracias a gracias. todos. Muy bueno, Buenas las felicitaciones. presentaciones. Gracias, Nos vemos Luis. mañana. Bien por su presentación. Chao, chao. Gracias. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Gracias a Chao. todo el grupo. Chao, chao.